Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a una nueva palabra de aliento. Dice el Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Vivimos en una generación donde mucha gente niega la existencia de Dios. Pero la Biblia dice que al necio le conviene decir que no existe Dios. Porque cuando el hombre niega a Dios, entonces camina en un mundo de libertinaje, donde puede hacer y deshacer lo que quiera, porque ya no hay moral en el hombre. Lo dice el salmista: cuando Dios miró, vio que los hombres estaban inclinados al mal, porque como para ellos no existe Dios, entonces no hay moral, no hay una vida de santidad. Y si Dios no existe, entonces tampoco hay quien me juzgue. No hay quien pueda juzgar mi conducta. Vivimos en una generación donde el ateísmo está avanzando, porque se está promoviendo mucho, ya que la gente quiere hacer lo que quiere. Mientras la gente quiera seguir haciendo lo que quiere, necesita negar a Dios, porque no le conviene reconocer que Dios existe. Porque si reconozco que Dios existe, entonces tengo un problema con Dios, porque mi vida está siendo destinada a la condenación. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Decir que no hay Dios. Y si no hay Dios, entonces puedo hacer lo que quiera en la vida. Vivimos en una generación donde mucha gente también dice creer en Dios, pero no lleva esa creencia a poder servir, a poder dedicar su vida a Dios, a poder alinear sus pensamientos a la palabra de Dios. Porque si digo creer en Dios, entonces necesito confiar en su palabra, leer su palabra, obedecer su palabra. Pero dice claramente que el necio niega a Dios. La pregunta es: ¿será verdad que Dios no existe? ¿Será que este solamente es un cuento bien contado de generación en generación? ¿Será verdad lo que dicen los necios en su corazón, que Dios no existe? La pregunta es: si Dios no existe, entonces, ¿quién creó al mundo? Porque de la nada nada procede, porque de lo no existente no puede salir algo. Quiere decir que hubo un principio, quiere decir que hubo un comienzo de todas las cosas. Y ellos niegan que ese comienzo se le llama creador. Pero nosotros, como hombres y mujeres de fe, tenemos que entender que el hombre le conviene negar a Dios porque aman más la tiniebla que la luz. Dice la Biblia que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que porque ellos niegan a Dios, entonces van a ser juzgados, ya que no quisieron abrirle su corazón a Dios, al Creador de todas las cosas. Dice que cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Es evidente que alejarte de Dios o negar a Dios te hace una persona que no tienes un sentido de pertenencia, que no tienes amor al prójimo, porque si no conozco a Dios, no puedo amar. Y la mayoría de personas que niegan la existencia de Dios son personas que están llenas de odio o de rencor, o que Dios no le cumplió sus oraciones, Dios no cumplió sus planes, y por eso ellos dijeron y afirmaron: Dios no existe. Porque si Dios existiera, me fuera cumplido mi petición. Porque si Dios existiera, no hubieran tantos muertos. Porque si Dios existiera, no hubieran la maldad. Buscan argumentos que no tienen nada que ver con la inexistencia de Dios. Que haya maldad en el mundo no niega que Dios existe. Y que Dios no responda a una oración tampoco niega que Él existe. Lo que tenemos es que aprender a conocer a Dios conforme a su voluntad y su palabra, para que entendamos
por qué a veces Dios hace silencio. Pero el creador de todas las cosas está sentado en su trono. Así que Dios te bendiga mucho, bendiciones, y como siempre te saluda tu hermano y amigo Richard Pérez.